Mateo Kingman es uno de los talentos más visibles de la música actual en el Ecuador. Su disco Respira lo ha proyectado a nivel internacional con un estilo que mezcla hip hop, música electrónica y folclore amazónico. Mateo, gracias por estar en De Contrabando, bienvenido. Muchas gracias, Lucho. Es un gusto estar aquí y poder conversar. Hablemos de tus raíces, Mateo. ¿De dónde vienes? Yo crecí en un pueblo que se llama Macas, es en el sureste del Ecuador, frontera con el Perú, en la provincia de Morona, Santiago. Es una región amazónica andina, pues no llega a ser la Amazonía tropical fuerte del Brasil, pero tampoco llega a ser los Andes. Entonces tienes como mucha vegetación amazónica, pero en mesetas y en cordilleras pequeñas. Tú has tenido una vida bastante particular, digamos, de lo que podría ser el común de la gente que nos mira. Estudiaste en casa, por ejemplo. ¿Cómo fue esa experiencia para ti en ese entorno que nos describes en Macas y la Amazonía andina? Mis papás me llevaron a vivir allá cuando era muy chico. Yo nací en Quito, pero fuimos a vivir allá cuando era muy pequeño. Y en el momento en el que tuvieron que decidir entre escuela, colegios, ellos decidieron que nos quedemos en la casa, mi hermano y yo, porque, solo había el Don Bosco, entonces iba a ser cosa seria la educación. Y también buscaban de alguna manera generar espacios para que nosotros podamos desarrollar todo lo que quisiéramos. Entonces mi mamá se lanzó y desarrolló ambientes en la casa, ambientes preparados para poder hacer cualquier actividad. Entonces, por ejemplo, teníamos como espacios de geografía, espacios de matemáticas, espacios de música, espacios de literatura. Y nosotros nos despertábamos y como nos hubiéramos sentido en ese momento, pues era como muy auténtica la manera de elegir lo que queríamos hacer cada día. Pero también un ambiente que habrá implicado algún tipo de horario, de disciplina, incluso autoimpuesta para poder avanzar. Sí, claro, como eres pelado no te puedes imponer ese tipo de disciplinas. Entonces mi mamá tenía horarios claros para nosotros y no importaba lo que hiciéramos, pero teníamos que hacer algo. Esa era la premisa, ¿no? Entonces, uno tenía que elegir algo en ese lugar, uno tenía que elegir alguna actividad, pero no importaba cuál fuera la actividad. Normalmente yo elegía música, elegía geografía. Y después como de 9 años de estar en esa dinámica, descubro que es para mí lo más importante que me ha pasado en la vida, poder elegir realmente lo que quiero hacer sin que nadie me diga cómo tengo que hacerlo y qué es lo que tengo que hacer. Nuestro territorio está siendo invadido por las empresas transnacionales para llevarse nuestros recursos como el petróleo, el oro, cobre, uranio. Tu música suena a río, a selva, a esa mezcla de altas montañas y selva tropical. ¿Es de alguna manera un como resumen, una síntesis de lo que es este lindo Ecuador? Pienso que sí, que es la síntesis de mis experiencias en este lindo Ecuador, que es una cristalización de momentos y de sensaciones en distintos espacios como el río, como los senderos, como mi casa, como la montaña. El mar no tanto porque no tuve tanto acercamiento con este lugar que es increíble también, pero sí es la síntesis de estas sensaciones y de reflexiones sobre ese entorno, sí. Hablemos de tu álbum Respira. Es un álbum que, como te decía antes, sintetiza varias experiencias de vida en un entorno muy importante y muy poderoso. Y al momento de experimentar ya con los sonidos,
pues buscamos un equilibrio entre sonoridades muy orgánicas y sonoridades un poco más electrónicas y más globales o más contemporáneas, entre comillas. Para mí era muy importante el orgánico porque yo compongo desde el orgánico, yo compongo con una guitarra o compongo solamente la letra y la melodía y después voy incluyendo otros elementos. Entonces lo orgánico tenía que estar primero, esa era como una de las pautas más importantes. Y todo lo que incluyéramos en el disco no podía opacar esa esencia orgánica. Entonces a partir de esta idea, yo llevaba una canción terminada e íbamos incluyendo, por ejemplo, sintetizadores o beats o samples e íbamos armando a partir de esta espina dorsal que dictaminaba un poco por dónde ir. Para mí fue muy importante haber conocido y haber estado en el proceso de Taitas y de Mamas, que es un proyecto que hizo Ibis Flies con Mariana, que fue grabar y documentar a 6 taitas y mamas de la música tradicionales ecuatorianas. Entonces en este proceso yo fui como asistente del Ibis y conocerlos a ellos y estar en sus casas y escuchar las músicas tradicionales en su estado más puro y natural, poderoso y energético, para mí fue un cambio total de la visión de la música y de lo que quería hacer. Entonces en el momento de hacer el disco teníamos la oportunidad de tener los tracks en separado de cada uno de estos bestias de músicos e íbamos cortando pedazos y sampleando pedazos de este material. Entonces en mi disco hay mucho de eso. Sendero del Monte, por ejemplo, tiene su base y su esencia en un sample de un tambor que se llama huáncar, que se usa en Cotopaxi, en los Andes fuertes, lo más alto y lo más frío del Ecuador. Julián Tucumbi y toda su familia todavía tienen su música en casi un estado natural que no se ha mezclado con otros instrumentos de ascendencia externa y son instrumentos que suenan increíblemente. Entonces sampleamos, por ejemplo, este huáncar y tenemos esas sonoridades en todo el disco. Es un disco que también siento que tiene 3 como tipos de pensamientos o de reflexiones. El uno es mi relación con la naturaleza, y es una parte mucho más descriptiva. La otra es una relación que hay entre los mestizos amazónicos y los pueblos indígenas amazónicos, mi relación con los pueblos indígenas amazónicos y mis amigos al fin, y mis amigos mestizos también. Y hay una tercera parte que es una historia un poco más introspectiva y no me gusta decirlo así, pero tal vez un poco más espiritual y que tiene su base o su razón de ser en mi trabajo con las plantas amazónicas. Sobre este álbum, Gustavo Santaolalla ha dicho que es un disco sanador. Y entiendo que lo conociste, que has trabajado algo con él, que incluso tenía la intención de venir a conocer de dónde provenían esos sonidos que tú llevabas en tu música. Sí, bueno, a él lo conocí en Guadalajara, en México, en un mercado musical que se llama Finpro, que es un espacio increíble en donde se dan muchas conexiones de artistas, de músicos y de productores y tal. Él nos llamó porque había escuchado el disco hace un tiempo y pues quería conversar un poco y queríamos como cruzar palabras. Entonces fue como un momento muy breve y repentino. Yo llegué donde él estaba y hablamos un poco sobre lo que él contó en su exposición en Finpro. Y luego él me dijo, me gusta mucho tu disco porque es un disco sanador y en este momento yo estoy un poco enfermo y es un disco que ayuda a cualquier proceso de sanación. Y estuvo lindo, pero después yo me he encontrado con otras personas, amigos o amigos, antiguos amigos que no volví a ver, que me han escrito
personalmente y me han dicho que es un disco que les ha ayudado como a sobrellevar o pasar procesos un poco difíciles de sus vidas, como separaciones o como muertes de familiares o como crisis existenciales, y que es un disco que lo escuchan en la mañana como antes de salir o para levantarse y decir, vamos ahí, hay que levantarse, carajo. Hablemos un poquito de Eva. ¿Qué es Eva? Cuando yo llegué a Quito, me encontré con algunos músicos increíbles que estaban como en las mismas búsquedas de experimentar con música andina, de experimentar con música esmeraldeña, música del Chota. Y pues mientras hacíamos mi disco, paralelamente descubríamos que podíamos hacer experimentos con estas otras músicas. Yo todavía no conocía esas músicas a profundidad. Siempre me molestan que les llamo las músicas, pero así se dice. Las músicas del mundo, dices tú. Sí, así se dice. Yo le pregunté a un investigador de música tradicional ecuatoriana en la universidad, me dijo que sí se puede decir las músicas, por si acaso. Entonces, cuando nos metimos a un poco explorar en la música andina y en los diferentes géneros de música tradicional andina, nos dio ganas justo de hacer otro proyecto que no tenga nada que ver con mi proyecto personal y en el que podamos tener mayor libertad de exploración. Con Alejandro Mendoza, Renata Nieto y Sebastián Schmidl empezamos este proyecto que se llama EVA, que son las siglas del viejo hombre de los Andes. Y la experimentación sí fue justamente mucho más libre. Teníamos como pistas que hacía Alejandro Mendoza, pistas que tenían como una base de San Juanito, con algunos sintetizadores, unas cosas muy tostadas y muy crudas. Y después con Renata poníamos melodías y letras e íbamos como construyendo estructuras de canciones. Es un disco que no tiene estructuras clásicas de canciones, sino que también es como que tiene un desarrollo de principio a fin en donde suceden distintas cosas como más calmas y un poco más embaladas. ¿Qué viene ahora en la carrera de Mateo Kingman? ¿Cómo proyectas esa exploración tuya de aquí hacia el futuro? Me he dado cuenta de que me gusta mucho viajar por la música y con la música. Es algo nuevo y creo que es algo que quisiera mantener, conocer lugares por la música, conocer otros músicos y poder compartir la música con la gente de distintos lugares y gente que no conoce el proyecto. Es muy interesante lo que sucede cuando hay muchas personas que nunca han escuchado del proyecto y podemos tener una relación íntima a través de los sonidos. Quiero poder seguir haciendo eso. Vamos a tocar en Europa, vamos a hacer nuestra primera gira en julio y agosto. Y después, al volver al Ecuador, me voy a meter de cabeza a producir mi segundo álbum. Ya tengo algunas composiciones, pero todo lo que reste del año, pues nos meteremos a profundidad a hacer el segundo disco. ¿Por dónde va? ¿Es parte de la misma búsqueda o hay otro Mateo Kingman? Hay otro, después de 4 años de universidad, después de haber conocido las montañas y después de haberme amigado con las montañas, porque no me gustaba el frío ni la ciudad, pero después de reconciliarme con todo eso, pues han sucedido muchas nuevas cosas. Y creo que es un disco que va a contener un poco más de responsabilidad sobre las músicas tradicionales, como voy a ubicar los elementos, desglosar y estudiarlos a profundidad, estoy haciéndolo, y voy a incluirlos en el disco de una manera un poco más consciente.
Muchísima suerte con eso. Te deseo el mejor de los caminos y sigue respirando y sigue haciendo música que te queda tan bien y que inspira tanto. Porque la música de Mateo Kingman es una música que hay que escuchar, que hay que bailar y que hay que disfrutar. Gracias por estar aquí. Esto es De Contrabando, volumen 2, con Mateo Kingman.